Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Divagando, este podcast en donde literalmente vengo con la cara bien lavada, ¿vale? Y pongo ese botón de grabar audio, grabar video y empiezo a divagar sobre muchos temas de interés para quien pueda resultar interesante, ¿ok? Tal como lo es para mí, hablar sobre algunos temas, algunas cosas que pueden resultar una vez más curiosas, reflexivas, interesantes o lo que sea. Gracias por estar aquí. Tengo muchísimo tiempo sin aparecer, ¿vale? De lo cual no estoy para nada orgulloso, pero muchas gracias por estar aquí porque honestamente siento que es un honor que cualquier persona se tome el tiempo de escuchar, aunque sea este primer minuto del episodio o de cualquier episodio. Así que gracias por eso y estoy muy honrado, feliz, orgulloso, satisfecho. Um, Privilegiado me siento de estar aquí hablando, ¿vale? De algo tan simple como sentarse a hablar con personas que pueden escucharte a lo largo y ancho del mundo, ¿ok? Eso es muy bueno y muy bonito. Tengo algunas cosas aquí, algunos problemas técnicos que, como siempre, miren, como siempre, esto no está para nada ensayado y preparado, así que voy a tomarme un segundo para dar un, para arreglar un poco mi setup súper profesional. Y bueno, miren, yo no hay vez que grabe estos episodios en el que esté en plena salud, ¿ok? Esto es algo muy curioso porque si escuchan que estoy hablando así como muy bajo es precisamente porque tengo algunas dificultades con mi garganta que no me van a impedir grabar este episodio que tanto tiempo llevo queriendo hacer, luego de tantos meses sin poder hablar con básicamente las pocas personas que escuchan este podcast. Y como pueden ver en el título del video, no es para menos, no es para menos. Esto es una ocasión más que especial para hablar de algunas cosas que seguramente resulten interesantes para otros, ¿ok? Porque pienso que hay temas en la vida que están por encima de nosotros. Esa es la realidad. Están por encima de todo lo que puedas pensar, creer, planificar, todo lo que está dentro de tu sistema de valores e incluso todas aquellas cosas que nosotros creemos que están en nuestro control. Efectivamente, la muerte no es una de esas cosas. Miren, yo les juro que yo quiero notarme con un buen lenguaje corporal, pero es difícil. Es difícil con este setup. Sin embargo, lo vamos a intentar. Quiero estar como, conchale, más como con actitud positiva ante la vida, ¿vale? Como si me provocara vivir. Y tampoco quiero que se deje de escuchar el audio perfectamente. Creo que así estamos bien. Si subo aquí un poco, espero que me estén escuchando bien. Y si no, profundamente no me interesa. Miren, casi me muero. Casi me muero. Estuve bastante cercano a fallecer, a no estar más en este mundo, a no poder hacer cosas como las que estoy haciendo hoy. Cosas tan simples, ¿vale? Cosas que parecen tan tontas, pero que al final valoras muchísimo más cuando las puedes hacer, cuando puedes volver a ellas. Y aquí estoy, ¿ok? Lo primero que tengo que decir ante esa experiencia es que no tengo nada que contar. Miren, esto va a ser una historia sin orden, va a ser una vaina que no tengo ni idea de lo que va a salir de aquí. Literalmente es el concepto en su máxima expresión de este podcast. Voy a sentarme a divagar aquí sobre algunas cosas, pero honestamente estoy muy feliz de hacerlo y sobre todo hablar de este tema que para algunos puede resultar de valor. Casi me muero. Casi me muero en un accidente de tránsito además, lo cual no es algo de lo cual sentirse muy privilegiado porque es todo lo traumático que puede resultar estar cerca de esa experiencia, pues eso lo es y mucho. Y, y es algo que te cambia la vida. Antes de continuar con las reflexiones, me gustaría darles un pequeño insight sobre eso que me ocurrió, el antes, durante y después. No sin antes mencionar que, bueno, me quedaron heridas de guerra. Yo creo que ahí las pueden ver. Tengo una pequeña cicatriz aquí. Es pequeña para el resto, ¿ok? De cicatrices que me han quedado, pero quizás por ahí en el episodio podemos poner luego en la edición algunas fotos. Heridas de guerra, ¿vale? Es más, voy a poner voy a ver si en los otros episodios he hecho movimientos con mis manos en donde no se me vean mis hermosas cicatrices y pueden comparar, así como también las imágenes de ese trágico accidente. Pero bueno, sí.
tengo algunas heridas gracias a ese accidente, porque bueno, se estarán preguntando, pero fue en carro, pero fue en un avión, fue cómo ocurrió, en un helicóptero, en el helicóptero mío. No, no fue en mi helicóptero. Tristemente ese todavía no ha salido por primera vez en su historia, pero miren, sí, tuve una experiencia muy traumática respecto a esto, porque además, y quienes conocen la ciudad, Caracas, Venezuela, en donde bueno, el tránsito y el tráfico resulta un caos para todos los usuarios de cualquier tipo de transporte, pues saben de lo que les estoy hablando, porque si hay algo peor que tener un accidente, es tener un accidente de moto. Sí, es una cosa muy terrible. Un accidente en una motocicleta es algo que yo, miren, no se lo deseo, pero a nadie, ¿vale? Y eso que mi accidente fue soft, que fue una experiencia light, al lado de la que viven muchísimas personas toda su vida, ¿ok? Y esto es muy triste de decirlo, especialmente en mi familia. He tenido la experiencia de tener personas que lamentablemente han o fallecido o tenido accidentes trágicos de motos en donde lo único que te queda es el recuerdo de por qué no deberías usar esto más nunca, ¿vale? Pero bueno, nosotros lamentablemente pues sucumbimos ante ello y es un problema. Representa un problema porque obviamente en una ciudad caótica como Caracas, cuando tú usas un moto, taxi o una persona que hace viajes en moto, es básicamente por una razón muy esencial y es por el tiempo. Es esencialmente por eso que lo haces, pero cuando esto deja de ser una prioridad, te das cuenta de que es realmente peligroso hacer algo así. Realmente es muy peligroso estar en moto en Caracas, Venezuela, en donde las leyes de tránsito no se cumplen, en donde todos los carros van a su bola, van a su rollo, van a su lío. Es realmente problemático y es algo que no recomiendo a nadie, honestamente. Mira, si tú tienes moto, me alegro por ti, enhorabuena. Es muy fino tener un medio de transporte, es muy arrecho, es muy honestamente de pinga no tener que depender del transporte público específicamente, por eso lo digo. Pero también siento que los riesgos son lo suficientemente altos como para que consideres tu decisión, porque miren, es realmente patético. Pero bueno, vamos a entrar en materia del cuento, de la historia. No fue demasiado interesante, es demasiado básico. Un accidente en el que, por ejemplo, está un día lloviendo, estamos en un día lluvioso en la ciudad y pasan estas cosas. Eso es algo normal. No diría que solo aquí, creo que en cualquier lugar del mundo, cuando la lluvia acecha, pues honestamente luego las cosas se complican, esa es la verdad. Así que fue un accidente muy corriente, muy normal si lo vemos desde ese punto de vista, pero obviamente no fue el mismo caso para su impacto en la persona del accidente y por supuesto yo, el pasajero, el usuario de esa persona que estaba haciéndome el viaje, porque al final sí fue un poco riesgoso el accidente desde el punto de vista de que estuvo muy cerca de una autopista en donde no dejan de pasar carros. Afortunadamente el hecho de que estuviera lloviendo generó que los carros estuvieran en una velocidad como un poco más lenta de la habitual y eso es obviamente beneficioso para el desenlace del accidente, porque al final cuando caímos, la persona y yo en este accidente no hubo como que con una colisión o un choque o algo así, pero si nos caímos, nos desbalanceamos de la moto y cuando eso ocurre, pues básicamente no tenemos demasiados vehículos cerca de nosotros, pero no deja de ser preocupante el hecho de que honestamente solamente hacía una pequeña imprudencia por parte de otra persona para sufrir los daños de este accidente, porque efectivamente sí nos caímos y la razón de que nos caímos fue que el piso estaba como encharcado con estas sustancias que suelen soltar los vehículos, sobre todo viejos, de transporte pesado, ¿ok? Entonces, gasolina, aceite, estas cosas, y eso hace que el pavimento pues se torne resbaladizo y al final pues cualquier persona que no tiene demasiado equilibrio, porque recuerden que obviamente desde el punto de vista físico, ¿no? Las motos dos ruedas es como más fácil perder el equilibrio que un carro, pero incluso un carro no está exento, una camioneta de mayor tamaño, a sufrir lo que llaman deslizarse, ¿sí? Lo que llaman resbalarse en
en ese camino, en esa vía, en ese asfalto. Y es algo muy común, sobre todo en lugares donde transitan muchos estos tipos de camiones, carros enormes, ¿ok? Y bueno, sí, eso fue exactamente lo que ocurrió. Desafortunadamente nos herimos de gravedad, me parece. Yo tenía un casco que se cayó en el momento del accidente, entonces sí terminé teniendo como un pequeño golpe en mi cabeza, lo cual fue lo más preocupante, honestamente, de todo lo que ocurrió. Esto fue lo más difícil de manejar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de salud, porque no hubo nada, aparentemente no hay secuelas, estoy bien, y todo lo que estoy diciendo no es producto de un episodio de demencia causado por esta trágica experiencia, ¿ok? Todo muy bien con esto, pero honestamente sí terminó siendo algo bastante desagradable desde el punto de vista de que, claro, cuando algo así ocurre en tu cabeza, ¿ok? Cuando tú tienes un gran golpe en tu cabeza, lo primero que piensas es, ok, yo tengo un gran problema, voy a fallecer, voy a morirme en este momento. Y son pensamientos que, miren, no se lo deseo a nadie, porque ni siquiera desde el punto de vista de la imprudencia es bueno que alguien viva algo como esto, ¿ok? Pero sí, la verdad es que fue una experiencia bastante desagradable. Afortunadamente, la persona que estaba conmigo en ese accidente, pues se portó muy bien conmigo. Estuvo bastante caballeroso, ¿ok? Bastante amable y muy dispuesto a asumir las consecuencias de su... Bueno, yo no diría que él cometió una imprudencia, honestamente. De todas las imprudencias que se cometen día a día en el ámbito del transporte y el tránsito venezolano, pues ese día esta persona y yo no fue que cometimos precisamente una de ellas. E igualmente terminamos pagando las consecuencias de la negligencia del manejo del transporte, ¿sí? Porque no es obviamente solo culpa de usuarios, obviamente no es solo culpa de quienes poseen estos carros que generan estos efectos colaterales. Es culpa evidentemente de las autoridades de este país, de lo cual no vamos a hablar en este video porque podríamos extendernos miles y miles de minutos. Pero miren, sí, honestamente, luego del shock de ese episodio, luego del momento en que eso ocurre, la realidad es que todo deja de importar un poco. Eso funciona así para las personas que han vivido momentos traumáticos de ese tipo. Llega un momento o minutos, puede ser hasta horas, en donde todo deja de alguna forma de importarte y solo te concentras en lo mal que te sientes. Y eso es de lo que quiero hablar hoy un poco. No tenía como una agenda hoy predispuesta para hablar de esto, pero es en lo primero que pienso cuando recuerdo este tipo de experiencias tan traumáticas. La tristeza es un sentimiento bastante traidor, ¿ok? Es un sentimiento muy, muy traidor y muy, muy específico en términos de perjudicar los procesos de las personas, porque si bien es cierto que existen otras cosas como la molestia, el estrés, la ansiedad, pues la tristeza, ese sentimiento que lo que genera es querer ser arropado por el amor de las personas y apoyado, básicamente muchas veces te congela, pero no desde un punto de vista ansioso, ¿ok? Sino más bien desde un punto de vista anímico, lo cual hace que además todo tu cuerpo trabaje como en función de esa tristeza, y es bastante lamentable tener que vivirlo mucho más por experiencias traumáticas, porque es muy difícil salir de allí. Empiezas a cuestionarte muchas cosas, sobre todo de tu propia capacidad de resistencia ante este tipo de situaciones, cosa que cualquier gente te diría como, vale, Daniel, pero ¿cómo no te vas a sentir así? Tienes que dejarte llevar por esa tristeza, tienes que sentir todo lo que tengas que sentir, porque mira, no es para menos, de casi la palmas, casi no la cuentas, etcétera. Pero no es tan simple como simplemente decir, sí, es verdad, sí, estoy triste y normal, esto pasa. Esto te lleva un poco más allá, te lleva a un plano muchísimo más profundo de emociones y sentimientos que, como pueden ver, es difícil de superar porque te congela desde el peor punto de vista posible, que es el anímico, no solo desde el punto de vista físico, ¿sí? Es más bien como el estado anímico siendo el impulsor de tu estado físico, entonces, ¿sí? No es más bien como el estado físico siendo impulsor de tu estado anímico. No sé si me estoy explicando, pero ese es exactamente mi punto. Y la verdad es que honestamente luego de eso
los días se tornaban muy largos. Para cualquier persona que haya pasado por esto, me gustaría saber si alguien ha estado cerca de morir. Se supone que antes de este episodio iba a ser una encuesta a la gente, a cualquier gente, no sé dónde, ni siquiera lo iba a publicar, vale, porque ustedes no me siguen en ningún lado. Mira, 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 ve a seguirme, vale, cónchale, pero ¿qué te cuesta? La verdad es que no sé dónde exactamente lo iba a hacer, pero sí tenía planeado preguntarle a las personas si alguna vez han estado cercanas a la muerte o conocen de personas que lo hayan estado y saber cómo lo viven esas otras personas. Pero ya que estamos aquí, sería bueno que ustedes lo comenten, así podemos hacer una retroalimentación sana respecto a este tema, porque me interesa muchísimo saber qué pasa con las personas que viven experiencias similares y si estoy loco de bolas por haberlo vivido de esta forma. Pero bueno, sí, al final fueron días bastante complicados en donde básicamente las preguntas que me iba como que respondiendo una por una y tachando y tachando y tachando tienen que ver con las cosas importantes en esta vida. Cuando uno vive experiencias de este estilo, definitivamente te das cuenta de que hay cosas que no importan demasiado. No importan demasiado. Y una de ellas, primordialmente, para responder entonces, haciendo como un efecto espejo de la pregunta, una de ellas es, ¿qué importa entonces? Primeramente la vida. Cuando estamos en situaciones complicadas, honestamente, y hablo primeramente por mí, ¿vale? Porque soy una persona como cualquiera de ustedes. Creo que solemos pensar en la idea de que las cosas son difíciles de solucionar. Y aunque lo sean, porque esto sí es algo que puedo discutir con mucha base, muchas personas creen que manifestando o poniéndole actitud a las cosas es la forma correcta de solucionarlas, y la verdad es que no. La verdad es que necesitas una estructura, necesitas un ecosistema que te alimente un poco la voluntad de poder solucionar estas cosas. Pero más allá de la voluntad, me refiero también a las posibilidades, ¿ok? No es como decir un día soy pobre, quiero dejar de ser pobre, listo, dejé de ser pobre. No funciona de esa forma. Pero también es cierto que sí, honestamente empiezas a pensar en qué cosas entonces sí puedes controlar para ver qué paso sigue luego de episodios de este estilo, ¿ok? Entonces, sí, lo más importante en la vida es de las primeras preguntas que te haces, y obviamente cuando piensas en eso piensas en la vida, porque si no tienes vida, ¿cómo la vas a arreglar, no? Entonces, de alguna u otra forma, no estoy diciendo con esto que deberías como actuar cual, no sé, persona de vibraciones altas diciendo que solamente por el hecho de vivir se siente afortunado, porque hay veces en las que la vida pesa. Hay realidades en las que la vida no es simplemente un día a día espectacular, ameno y amable contigo. Hay veces en las que la vida es honestamente un coleto sucio, ¿vale? Un trapo que no deja de ser tu, sí, básicamente motivo, ¿ok? Que básicamente en vez de tú llevar a la vida te arrastra contigo. Hay ocasiones en las que la vida es muy cruel e injusta con las personas, pero también es cierto que si no tienes vida, no tienes oportunidad de cambiar esa dinámica. Si no existes, ¿cómo lo harías? Suena bastante elemental, pero es realmente cierto. Y desde ese punto de vista es que muchas personas dejan de encarar sus problemas, sus realidades, para simplemente pensar en la idea de que vivimos de gratis, de que por el hecho de estar, pues merecemos vivir o merecemos existir. Y la realidad es que no. La realidad es que hay que esforzarse demasiado para que la vida no sea esto que acabo de describir, para que la vida no sea un suplicio, para que la vida no sea un sufrimiento. Así que sí, lo más importante evidentemente de la vida es la vida en sí misma, porque si no existiera vida, no hay nada en lo que pensar. Probablemente sería más fácil para la existencia de muchos, probablemente, pero no es el punto. El punto es que si estamos aquí y tenemos que darle la cara a ciertas cosas, entonces hagámoslo, ¿no? Y es en eso en lo que tiene uno que pensar. Si no existiera vida, no hay forma de solucionar las cosas. Pero luego también te empiezas a cuestionar, como que, ok, estoy vivo, estoy aquí, estoy en el presente, estoy existiendo. ¿Qué pasa con el
de ver qué existe detrás de la idea de mantenerse, qué pasa detrás de la idea de subsistir, qué ocurre detrás de las posibilidades escasas, de las posibilidades muy poco existentes de tener una vida promedio, feliz, estable y saludable. Y mira, obviamente lo primero que puede llegar a pensar una persona es en el dinero, es en las formas y medios que existen para tener una mejor calidad de vida. Y soy una de esas personas que honestamente cuando hablo de estas cosas no suelo negar la importancia del dinero. Es falso que vives mejor sin dinero. No es ni mucho menos el centro de la vida, pero tampoco ninguna persona se atrevería a afirmar, luego de vivir la experiencia y privilegios de tener más posibilidades económicas, que prefiere renunciar a ese estilo y estar de una forma precaria, ¿ok? Porque aquí no estamos hablando de que estar medianamente bien versus ser millonario. No, mira, aquí estamos hablando de cosas terrenales en las que si, por ejemplo, puedes comer 3 veces al día y en lugar de eso comes una o escasas 2 veces, ¿quién en su sano juicio prefiere eso? Segundo, ¿quién en su sano juicio prefiere darle a sus hijos 1 o 2 platos, si acaso, de comida en lugar de darle 3? ¿Quién en su sano juicio prefiere darle 2 platos de comida con comida bastante escasa de valor para lo que necesita él y su familia, en lugar de darle comida de mucho valor, de muchos nutrientes? ¿Ok? Estamos hablando de cosas básicas en la que la calidad de vida obviamente está muy dictada por el dinero. Y eso es cierto, no es algo que ni Dan, ni Terry, ni ustedes vayan a cambiar, porque es como funciona el mundo. Luego podemos discutir si eso está bien, pero es así como funciona. Este disclaimer es básicamente por el hecho y la razón de que no quiero tener que pensar en la idea de que estoy defendiendo la pobreza o de que hay virtud en ser así, porque miren, no hay virtud en ser pobre. No hay virtud en sufrir por no tener los medios suficientes para tener una vida digna. Que el sistema y que la economía de un país o de una sociedad esté suficientemente destruida no le da licencia a nadie de pensar en la idea de que estar de esa forma tiene algún valor moral, porque no lo tiene. La precariedad no es moralidad, ¿ok? Y eso es importante entenderlo. Pero, ¿qué pasa cuando ves tu vida pasar frente a tus ojos? ¿Qué cosas ves frente a ti cuando eso ocurre? Miren, en lo último que yo estaba pensando es en la idea de tener dinero, ¿saben? O en la idea de cómo estoy yo económicamente. Que soy una persona que miren, o sea, como seguramente muchos de ustedes, no es que me sobre nada, ni que nadie me ha regalado nada, ¿ok? Entonces, aún así, no es lo primero en lo que piensas. Claro que piensas cómo voy a ir al médico, cómo voy a hacerme un chequeo si no tengo los medios, cómo voy a comprar mis medicinas. Por supuesto que piensas en eso y por supuesto no estamos hablando de ese aspecto, insisto, tan radical de la precariedad o de la falta de posibilidades, pero tampoco se trata de caer en el tema de tener que darle ese peso tan enorme a la idea de tener dinero, porque miren, hay una cosa que yo siento que está bastante reinando en el mundo actual. Tiene que ver obviamente con el materialismo y gracias al capitalismo, pues, que ha impulsado la idea de que podemos obtener más y más cosas. Ok, no quiero, miren, me dije a mí mismo, no voy a hacer apología a discursos anticapitalistas, pero de alguna u otra forma, desde el punto de vista más estoico que se quiera analizar este tema, desde el punto de vista más resiliente que se quiera analizar, honestamente, las cosas materiales dejan de ser importantes, ¿ok? Al menos por unos instantes. Y es curioso decirlo de esta forma porque más allá de que en esos momentos no es algo en lo que pienses, sí siento que de alguna forma es en lo que pensamos todo el tiempo, ¿no? Especialmente las personas jóvenes. Especialmente las personas jóvenes que no hemos tenido la posibilidad de disfrutar ciertos privilegios por la razón que sea y estamos en la constante ok, y hay un ruido de fondo ahí que me tiene harto.
no estamos, hoy estamos pensando en la constante posibilidad de superación, ¿sí? Eso es cierto y eso está bien que sea de esa forma, pero por un segundo detente a pensar qué cantidad de dinero salvaría a multimillonarios que están a punto de morir por enfermedades terminales, qué cantidad de dinero salvaría a multimillonarios capaces de suicidarse, de atentar en contra de su vida debido a su infelicidad, ¿ok? ¿Qué cantidad de dinero podría salvarte de tener una aventura completamente loca y extrema solamente por el hecho de tener los medios para hacerlo? Hay muchos escenarios en donde definitivamente el dinero deja de ser una prioridad, igual que el materialismo. Es un momento válido, especialmente estamos en diciembre, ¿vale? No tengo por aquí ningún insumo navideño, pero estamos en un momento del año en donde se puede reflexionar un poco más sobre estas cosas sin dejar de pisar el acelerador de la superación. Porque, insisto, no tienen que ser cosas necesariamente contraindicantes, ¿ok? No tienen que chocar entre sí ambas ideas, pero honestamente, desde el punto de vista de una persona que casi se muere, les digo, el dinero y el materialismo a veces está de más en nuestras vidas. El dinero o la idea de llegar a tenerlo, lo material y la idea de llegar a tenerlo, muchas veces no te va a servir para cuando quieras salir de huecos y de fosos en los que no necesariamente el dinero precisamente es un problema, sino que tienes que luchar contra otros enemigos, especialmente internos, para moverte hacia adelante. Otra pregunta que me hice, otra cuestión que me preguntaba durante toda esta etapa tiene que ver obviamente, e insisto, con la misma pregunta. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante de todas estas situaciones? ¿Qué pasa cuando las personas pasan por cosas así? Porque miren, yo no soy el único ni el último que habrá vivido un escenario similar. Cada día van a la calle personas que tienen desgraciadamente accidentes de este tipo y algunos un poco más trágicos que otros. Me ha tocado despedir a mí mismo personas que, insisto, muy queridas para nosotros, han sufrido accidentes muy lamentables, ¿ok? Desde el punto de vista del tránsito, de manejar, de estar en la calle, de estar expuestos básicamente, ¿sí? A ciertos riesgos. Entonces no es como que yo ni mucho menos quiera parecer o hacer parecer que somos las únicas personas viviendo cosas realmente lamentables, porque no lo somos. No somos las únicas personas pasando por cosas tristes. Grábate eso en tu mente. Hay personas que sienten que de alguna u otra forma el mundo les debe cierta empatía o cierta lástima, pero miren, todos estamos librando nuestras luchas. Tenle paciencia a los demás. Nada de eso es costoso, eso es completamente gratis, ¿ok? Dicho eso, obviamente, en una de las ideas que pienso tiene que ver con qué es importante en la vida. Claro que piensas en la salud, porque definitivamente cuando estás limitado en cuerpo y en mente, las cosas no funcionan. Y no es una opinión, es un hecho, ¿ok? ¿Cómo podrías hacer algo? ¿Cómo podrías llegar a hacer algo para alguien? ¿Cómo podrías importarle a un asunto si tu mente y tu cuerpo no están en él? No eres relevante entonces para ese asunto si eso no es capaz de ser hecho por ti. Si tú ni siquiera tienes las capacidades para levantarte de tu cama. Esos dos pies, esas dos manos que tienes, si las tienes, son un privilegio en sí mismo, honestamente. Y miren, dije que no me iba a poner hippie, ¿vale? Dije que no me iba a poner hippie en este episodio, pero honestamente, piensa en la idea de cuántas cosas no podrías hacer si no tienes acceso a los privilegios que tienes dentro de tu propio cuerpo. Siento que la anatomía humana es en sí misma un milagro y un regalo. Piénsalo, desde el punto de vista biológico lo es. Todas las posibilidades que tienes, desde el raciocinio hasta tus capacidades físicas, son completamente un regalo. Cuídalas como si fueran lo único que vas a tener, porque de hecho es lo único que vas a tener en tu vida. Es el único cuerpo que vas a tener, es la única mente que vas a poder escuchar. Es la única vía y vehículo, ¿ok?, que vas a poder utilizar a lo largo de tu vida. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud. Pienso en la salud también en términos de salud mental, porque muchísimas veces, miren, este setup está decadente. Un segundo. Y estamos de vuelta, al parecer estamos de vuelta. Ok. Ahí estamos.
Ok, cuando pienso en la salud, también pienso en la salud mental, porque miren, piensen por un segundo en la posibilidad o las posibilidades de no estar bien físicamente, de no estar bien mentalmente. Y estoy seguro de que estoy hablando un lenguaje que muchas personas entienden, pero sí, recuerden por un instante las versiones de ustedes mismos durante esos periodos en donde su físico y su mente no estaban al 100%. Es realmente lamentable, ¿cierto? Es realmente patético la versión que entrega una versión de nosotros mismos en donde no estamos en óptimas condiciones tanto a nivel físico como mental. Y durante esta experiencia, una de las cosas de las que tuve que ser parte o experimentar fue básicamente el hecho de pensar que realmente somos frágiles. Somos muy frágiles desde el punto de vista especialmente mental. Y esto es algo que no se suele hablar todavía con tanta fuerza, porque muchas personas tienden a hacerle creer a otras que la salud mental es para todos o algo así, y la verdad es que no todos tenemos la misma fortaleza mental, no todos tenemos la misma entereza mental, no todos logramos hacer ese clic con nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces yo no estoy seguro de cuál es mi versión hasta el momento. Pienso que lo he podido manejar y he podido surfear esa ola con dificultades, pero de una forma positiva, por otras razones que mencionaré ahora para cerrar este video. Pero siento que no todos evidentemente tienen el privilegio de hacer algo así. Porque miren, para empezar, la soledad. O sea, la soledad es una epidemia, ¿vale? Y nadie lo dice, nadie se atreve a hablar de eso. Está completamente normalizado el deseo de estar solo. Nadie quiere estar solo en este mundo. No te engañes, no te engañes. Ni engañes a los demás diciéndoles esas cosas. Somos una especie animal caracterizada por el hecho de ser sociales. Nadie quiere estar completamente aislado de lo que implica el contacto humano, por lo que eso en sí mismo representa para nuestras mentes. Entonces, en la idea de independizarse y de ser autónomo, existe un espacio extraño que estoy seguro no es el punto central de todo eso que explican especialmente en los movimientos feministas o cosas por el estilo, que tratan de hacerle ver a las personas que la compañía es peor que la soledad. Y eso no es así para nada. Y esto está comprobado, pero sobre todo lo puedes vivir y lo puedes comprobar en el momento en que las cosas no empiezan a salir tan bien. Es cierto que hay una responsabilidad propia, completamente individual, detrás de cuidar de nuestra salud y sobre todo de nuestra salud mental. Pero también es cierto que si cuentas con otras personas que pueden empujarte en ese camino, la vida se vuelve más fácil. El amor cura cosas que ningún remedio puede curar. El apoyo, el estar allí para esas personas es algo realmente valioso que no tiene precio. Una vez más, hablando del tema del materialismo y del dinero, ¿cuántas personas multimillonarias en este universo, en este mundo, quisieran contar con la posibilidad de tener el apoyo que tú tienes? Piensa en tu madre, en tu padre, piensa en tus hermanos o en ese amigo del alma que se convirtió en un hermano de la vida. ¿Pagarías por esa persona? Yo siento que sí. Hay gente que pagando por esas cosas no puede tenerlas. Entonces no es tan fácil como simplemente decir seamos independientes, seamos autónomos. La vida no funciona de esa forma, pero sobre todo la naturaleza humana no funciona de esa forma. Cuida tu mente, pero también dale los incentivos para ser cuidada. No pretendas que puedes hacer todo solo, porque miren, disclaimer, spoiler, no puedes hacer todo solo, ¿ok? Cuidar mucho de la salud es importante. Tengo un episodio hablando de la salud hace muchísimo tiempo, creo yo, precisamente hablando de la idea de que siempre estoy enfermo cuando grabo, no es casualidad. Pero más allá de eso, pienso en el tema de la salud mental como una especie de pilar detrás de experiencias traumáticas, negativas. Y entiendo que no todo el mundo, miren, eso de andar diciéndole a la gente que vaya a terapia, coño, guárdate, chico, vale, cállate esa jeta, vale. Cállate la boca. ¿Cómo le vas a decir a la gente que vaya y gaste 30, 40 dólares en un servicio terapéutico que te atiende en una hora y si acaso, y después andas pariendo para
para conseguir otra consulta o otra posibilidad de estar con tu psicólogo o psicóloga. Esto es un privilegio enorme, ¿vale? Y una vez más, aquí está la prueba de que el dinero efectivamente sí es importante, pero evidentemente la gran mayoría de personas no tienen los medios para llegar allí. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer al respecto? No es simplemente sobre existir esto, y volvemos al punto inicial. Fíjense cómo este podcast se trata de ir para atrás, para adelante, no importa. Disfruto mucho y espero que ustedes también. Pero esto es una vez más la prueba fehaciente de que no se trata necesariamente de andar viviendo la vida por vivirla y decir sí existo, pero existo para qué y no puedo hacer más nada por lo que estoy haciendo. Porque miren, incluso si quisieras ir a terapia, incluso si quisieras apoyo psicológico, espiritual de personas profesionales y calificadas, ¿ok? No es tan fácil como simplemente decir voy y lo hago. No funciona de esa forma. Entonces, sí, efectivamente, los medios para conseguir eso terminan siendo determinantes, pero luego, desde el punto de vista más realista de la vida, tienes que pensar en la solución que existe detrás de todas esas posibilidades exclusivamente guardadas para personas que tienen esas posibilidades de acceder a ello, ¿sí? No es un consejo ir a terapia. No es un consejo, porque no es un consejo realista. No es un consejo que obedece a la gran mayoría de personas. Así que termina representando un reto enorme. Miren, me hicieron, mientras pienso, se me ocurren más cosas que podría decir sobre este tema, pero por ahora vamos a quedarnos con la idea de que cuidar de nuestra mente es importante y buscar los medios para hacerlo también. Aquellos medios que obviamente estén a nuestro alcance, porque también, una vez más, pensando en la idea de que entonces es importante, ok, la salud es importante, pero ¿cómo llego a esa salud? La salud mental es importante. ¿Cómo llego a esa salud? Miren, y quiero cerrar el episodio con esta idea porque honestamente fue lo único que pudo salvarme de caer en un hueco sin fondo más hondo que el barril del Chavo del 8. Es en el hecho de, una vez más, como mencioné hace un rato, las personas. El ser humano en general tiene bastantes facetas, lo admito. Es bastante cambiante y diferente, dinámico, lo admito. Pero algo que bastante bien nos caracteriza es, una vez más, la idea de sentir que alguien o algo nos está respaldando. Esa idea es poderosa para nosotros avanzar en nuestras vidas. Es muy difícil cuando sientes que el mundo está en tu contra. Es muy difícil pensar en la idea de recuperarte, de reponerte ante una situación, si de alguna u otra forma sientes injusticia, sientes desigualdad, sientes falta de oportunidades, pero la única cosa que puede un poco suplir esa ausencia de cosas profundamente importantes, pero que son un problema de sociedad y no un problema individual, son las personas. ¿En qué sentido las personas, Dani? ¿En qué sentido las personas, Dani Terry? ¿Qué estás hablando? ¿A qué te refieres exactamente? Red de apoyo. Red de apoyo. Lamento muchísimo que las personas muchísimas veces tienden a creer en la idea de tener amistades como cosas pasajeras, como personas que van y vienen, como normalicen la idea de no estar con personas que ya no están alineados a tus intereses. Porque miren, aunque esto de alguna forma puede llegar a ser cierto, también es cierto que las relaciones son un poco más complejas que el hecho de andar todo el tiempo haciendo match y terminándole las frases al amigo que las empieza. Eso no es como precisamente se desarrolla una amistad o ni hablar de si estamos hablando de la familia y demás. Y el ejemplo de la familia es bastante simbólico para esto, porque miren, piensen en la idea de que nadie escoge a su familia. Tú no escoges a tus padres, no escoges a tus hermanos, no escoges a tus tíos o primos, pero de alguna forma terminan convirtiéndose en algo significativo para ti. Y es lo que tiende a pasar en la mayoría de ocasiones. Obviamente que en cada cultura puede llegar a ser diferente, no lo niego. Están cortando el pasto aquí enfrente a mi casa, ¿vale? Porque dijeron, miren, hoy va a grabar Dani Terry el episodio del podcast, entonces vamos a cortar el pasto. Por si escuchan ahí un ruido de fondo muy fastidioso. Intentar bajarle aquí al ruido externo del micrófono, espero que igual me escuchen bien.
Pero miren, sí, la red de apoyo es algo realmente importante si lo piensas desde el punto de vista de que mantener una red de apoyo no es fácil, es cierto, no es para nada sencillo debido a que la gente cambia de intereses, las personas cambian de círculos sociales. Pero créanme que es lo único que puede llegar a salvarte en un episodio de trauma, en un episodio de fracaso, en un episodio en donde sientes que tú mismo solo no puedes lidiar con lo que sea que esté pasando. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Cuando tienes una red de apoyo, pero ¿qué hacemos nosotros las personas que no tenemos ni un padre ni una madre porque nos abandonó? Que tenemos, mi hermano me estafó, mi tía me hizo cosas terribles en mi infancia. Miren, todas esas cosas son completamente legítimas. No quiero quitarle un peso que tiene este hecho para muchas de las personas. No estoy seguro de si las personas que me escuchen, pero sí de las personas en general, especialmente si vives en sociedades tan particulares como las latinoamericanas. Pero, ¿hasta qué punto empieza a ser nuestra responsabilidad blindarnos de esa forma desde el punto de vista del entorno social? Pienso que si tienes 18, 20 añitos y vas por la vida apenas descubriendo qué es lo que quieres ser y hacer, es muy normal que esto no exista, ¿ok? Por lo cual, honestamente, mire, y yo no soy un vendedor de soluciones, ni mucho menos, pero no tengo una propuesta o solución para decirle a las personas cuando estas cosas les ocurren, miren, hagan esto, hagan aquello, porque ni siquiera en ese momento puede existir como que un espacio suficientemente sólido para que las personas se sientan a gusto con sus entornos sociales o algo así. Pero si eres mayor de esa edad, si ya eres un adulto lo suficientemente maduro y eres lo suficientemente... miren, creo que no vamos a poder seguir grabando este episodio. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver. Entonces sí, miren, volviendo al tema, vamos a intentar terminar con este ruido de fondo precioso que tengo justo al frente. No tengo evidentemente una solución mágica para decirle a las personas, miren, esta es la clave para que tú salgas del hueco en el que estás, para que tú salgas de una situación traumática en la que estás, porque no funciona de esa forma. No es tan sencillo como decirle a la gente, haz esto o haz aquello. Pero empieza a trabajar un poco en eso, empieza a pensar en la idea de qué clase de amistades tienes. Por ejemplo, si no cuentas con ningún tipo de apoyo familiar, por ejemplo, empieza a pensar en la idea de qué clase de personas están alrededor de ti, ¿sí? Porque miren, algo en lo que una persona muy querida para mí me ha guiado muchísimo, y es una frase que no olvido, esta que me dijo y voy a mencionar, es la idea de que piensa que te quedas sin dos piernas mañana. ¿Quién crees que va a ir a tu casa a levantarte? ¿Un amigo? ¿Un familiar? Si tienes dos o más personas que puedan hacer esto, genial. Pero si tienes menos de dos personas, empieza a revisar qué clase de personas están en tu vida en este momento. Porque piensa tú también, ¿por quiénes también harías eso? Seguramente son más de dos personas, ¿verdad?, a las que irías y ayudarías a levantarse si de repente un día mágicamente les ocurriese una desgracia como quedarse sin dos piernas. ¿Cómo le ayudarías a levantarse? Metafóricamente y literalmente hablando. Eso es algo en lo que tienes que pensar, porque es definitivamente algo que te importa demasiado cuando las cosas no salen tan bien. Cuando en tu vida empiezas a visualizar la idea de que eres frágil, de que las cosas se pueden acabar para ti, de que de alguna forma tiendes a estar expuesto la mayoría del tiempo ante las situaciones peligrosas de la vida, y es tu completa responsabilidad, primeramente, aprender de ellas si se trata de una imprudencia, si se trata de tu responsabilidad, y en segundo lugar, saber cómo manejarla. No hay un manual para esto, nunca lo habrá. Todos los casos, todas las mentes y todas las personas son completamente diferentes, pero sí depende de ti muchísimo pensar en la idea de qué es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es tu gato? ¿Tus padres? ¿El Play 5 que tienes ahí? ¿La Switch? ¿El iPhone 16? ¿O es realmente quién te va a acompañar en los momentos de este estilo? ¿Tu pareja? ¿Tu mejor amiga? ¿Tu mejor amigo? Aquella persona que en algún momento te sacó la pata del barro cuando estabas en el más miserable fondo del hueco. ¿Acaso eso no es importante también?
todas estas cosas, aunque no son 100% controlables, son modificables. Y de alguna u otra forma, siempre desde el punto de vista de salud mental, cuando estemos a plenitud físicamente, es allí en el momento donde debemos trabajar en eso. No esperes que llegue un momento de tragedia para tener que pensar en la idea de que estás solo, de que eres débil o de que quizás no tienes las posibilidades físicas, económicas, mentales para salir de una situación triste. Si estás bien, tienes suerte. Si tienes 2 manos, 2 pies, puedes respirar, aunque sea con dificultad, y tienes básicamente un techo y una cama donde dormir, eres parte de un 15% de personas muy privilegiadas en el mundo. Puedes ver qué haces con eso o puedes no hacerlo, pero eso está en ti. Eso está en ti. Y para eso voy a cerrar este episodio, para que lo pienses, para que me digas tus comentarios si así lo deseas, o si simplemente estás feliz con escuchar. También estoy muy agradecido de que lo hayas hecho. Lamento un poco la interrupción. Se supone que íbamos a hacer este podcast sin interrupciones, pero es un día soleado, es un día muy bonito en el que muchas personas, una persona en específico, decidió que es una buena idea cortar el pasto del frente de mi casa hoy. Y no estoy molesto por eso. Miren, nos vemos en otro episodio. Hey, vayan a seguirme en mis redes. Si esto les interesa de alguna forma, vayan, denle un like. Que esto es un preview de muchas cosas que estoy seguro que más adelante pueden llegar a interesarles. Así que si les interesa, vayan a hacerlo. Perdón por mi voz. Por cierto, voy a tomar un trago de agua. Un poco tarde, hubiese servido bastante hacerlo en el medio del episodio, así no me escucho con dificultades en el medio de él, pero ya está listo, ya está hecho y espero que este episodio sea de gusto para ustedes. Mi nombre es Dani Terry y nos vemos en un próximo video.